Hace 1 o 2 siglos atrás, hablar de la legalización del aborto en un país hubiera sido tal vez un escándalo mundial. Sin embargo, hoy se trata el tema con una normalidad increíble, a tal nivel que muchos de nuestros países ya han legalizado el aborto, y en otros como Argentina se está presionando para que también sea legal esta práctica. Uno de los grandes errores de los que apoyan este homicidio de bebés es que ellos consideran a un bebé persona o ser viviente en algunos casos después que el bebé nace. Pero la Biblia nos enseña que desde que el embrión está en el vientre de su madre, incluso desde antes, ya es una persona con espíritu y alma identificado por Dios. El salmista dijo: desde antes que yo naciera fui puesto bajo tu cuidado, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. También en el Salmo 139 dice el escritor que su embrión fue visto por Dios. Y el profeta Jeremías, Dios le dijo que antes de que lo formase en el vientre, Dios lo había conocido a él. De manera que podemos decir que Dios considera a un feto o embrión ser viviente mucho antes de nacer. Cada momento de la formación de un embrión es personalmente guiado por Dios. Por lo tanto, interrumpir o cortar el crecimiento y vida de un feto es literalmente entremeterse y oponerse a la obra de Dios y luchar directamente con Él. Uno de los mayores mandamientos bíblicos dice: no matarás. También en Apocalipsis Dios dice que los homicidas tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Querida madre, abortar es cosa seria y Dios lo ve como un gran pecado. Si tuvieras a tu hijo de tal vez de 2 años parado frente a ti y tal vez estás embarazada con unos meses de embarazo, ¿cuál, pregunto, es la diferencia entre matar al que está en el vientre o al que está afuera? No hay diferencia, los dos son hijos tuyos y los dos tienen derechos como ser humano. También Dios dijo a Israel que si en una pelea o riña alguno hiriere a una mujer embarazada y ésta abortare y el feto muriere, el agresor pagará con su propia vida, pues provocó la muerte de un bebé, de un feto. Aquí vemos la gravedad con la que Dios mira el asesinato de un bebé. Dios ve al que causó el aborto como un asesino digno de muerte. ¿Qué concepto entonces tendrá Dios de las madres que deciden por voluntad propia asesinar a su propio hijo sin remordimiento? ¿Sabes tú, jovencita, cuántas mujeres desean quedar embarazadas y no les es posible? ¿Sabes cuántos matrimonios sufren por no poder tener hijos? Y tú, que tienes la bendición de concebir, aunque no haya sido planeado, te atreves a destruir la obra de Dios asesinando a tu propia sangre y carne. Jesús es el autor de la vida. Él desea la vida de tu bebé, pero Satanás vino a hurtar y matar y destruir. Satanás siempre pondrá en tu mente pensamientos de derrota, de prejuicios y de muerte, pero tienes que reprenderlo en el nombre de Jesús y decidir por la vida. Hay un dato muy curioso que me llamó la atención, y es que el primer país que legalizó el aborto fue la antigua Unión Soviética, la cual abrió las puertas a esta práctica el 18 de noviembre de 1920. Lo curioso es que la Unión Soviética estuvo de cierta manera siempre vinculada con el ateísmo y las leyes en contra de la palabra de Dios. Qué curioso que siempre el aborto fue y será una práctica que va en contra de los principios de Dios y está afiliado siempre a las leyes que van en contra de la palabra de Dios. Debido a esto, nuestros países se siguen alejando de Dios cada día, y por lo tanto les es fácil establecer leyes que vayan en contra de Dios y de su palabra. Quiero decir que cuando una nación establece leyes en contra de la Biblia, muy pronto recibirá el juicio de Dios. Cuando un país legaliza la unión homosexual, el aborto, las drogas y otras prácticas que Dios aborrece detalladamente en su palabra, este país está trayendo para sí la ira de Dios, de este Dios que es amor, pero que la Biblia dice que también es fuego consumidor. Estimado amigo o amiga, el feto es una obra milagrosa que Dios realiza y mantiene por 9 meses. Un embarazo nunca es un accidente, aún en los difíciles casos como los de violaciones o de muchachos que embarazan a una joven y después huyen de la responsabilidad. Aún en esos casos que parecieran ser tristes resultados de una tragedia, todavía Dios puede bendecir a ese bebé y hacerlo un gran hombre o una mujer de Dios.
aunque el padre no tenga el valor para asumir las consecuencias de sus acciones, aún así el bebé no tiene la culpa y tú, mamá, puedes y tienes que darle el amor necesario para que él crezca con un corazón sano.